Mi nombre es Margarete Thompson. Fui pastora durante muchos años, conocida y respetada por muchos, con una iglesia llena de feligreses y una influencia que alcanzaba tanto a mi comunidad como más allá de las fronteras de mi ciudad. Era un domingo cualquiera, durante el servicio cuando sucedió. En ese momento, todo parecía normal. Los cantos, las oraciones, las personas levantando las manos en señal de devoción. Yo estaba allí, en el altar, predicando sobre la gracia de Dios, con una seguridad que solo la costumbre puede dar. A lo largo de mi vida, siempre había sido alguien en quien confiaban, alguien a quien consultaban para resolver sus problemas espirituales. Mi vida estaba rodeada de respeto, pero también de un control que, aunque no lo entendía entonces, era mi refugio. Cuando de repente todo se apagó. No sentí nada. No hubo dolor, ni pánico, ni un último suspiro. Solo un vacío absoluto, como si el aire mismo se hubiera desvanecido. El sonido de la iglesia desapareció, las voces se apagaron, y lo único que quedaba era una oscuridad absoluta. Pensé que era solo una pérdida de conciencia momentánea, quizás por el agotamiento de la predicación, pero lo que sucedió a continuación me dejó marcada para siempre. Cuando abrí los ojos, no estaba en mi cuerpo. No podía verlo, no sentía nada, pero sabía que algo había cambiado. Estaba afuera. Y lo peor de todo, mi fe, la que siempre había proclamado con tanta firmeza, comenzó a desmoronarse ante mis ojos. Estaba flotando en un espacio que no lograba comprender. Todo parecía etéreo, pero al mismo tiempo me sentía más real que nunca. No podía ver nada en el sentido convencional, pero sentía que estaba rodeada por algo, por una presencia. Había una quietud extraña, pero no era paz, sino una tensión palpable, como si el aire mismo estuviera cargado de una energía densa. A lo lejos, escuchaba susurros, murmullos que no lograba descifrar. Pensé que eran mis pensamientos, mi conciencia revelándose ante lo que estaba viviendo. Pero algo me decía que no era solo eso. Miré a mi alrededor, buscando respuestas, pero solo había sombras. No sombras físicas, sino una oscuridad que se sentía viva, como si estuviera observándome, esperando. Fue entonces cuando la visión se hizo más nítida. No estaba sola. Delante de mí aparecieron figuras, pero no eran seres humanos. Eran sombras, de alguna manera. No tenían rostros claros, pero sus ojos brillaban con una luz fría y penetrante, como si pudieran ver dentro de mí, como si conocieran todos mis secretos, mis pensamientos más oscuros. Uno de ellos se acercó y lo escuché claramente. «Nunca te conocimos», dijo con una voz grave, distante, que resonaba dentro de mi alma. La frase se quedó flotando en el aire y mi mente empezó a retumbar. ¿Cómo podía ser esto? ¿Cómo podía ser que aquellos a quienes les había predicado durante años no me conocieran? Era una angustia indescriptible. Mi corazón, que ya creía tener la certeza de la salvación, comenzó a tambalear. Comencé a ver escenas de mi vida, pero no como las recordaba. Vi mi ministerio, vi a las personas a las que había tocado, pero lo que más me impactó fue lo que no vi. Esas personas no estaban más cerca de Dios por mis palabras, estaba alejándolas. Estaba predicando sobre Él sin nunca haberlo conocido de verdad. Mi fe siempre había sido un refugio para mi ego, no para mi alma. En ese momento, entendí que mi vida había sido una gran mentira. La angustia me invadió por completo. Mis manos comenzaron a temblar, aunque no tenía cuerpo. El vacío a mi alrededor parecía ser cada vez más profundo, y las sombras continuaban observándome, moviéndose como si danzaran en una coreografía macabra. Sentí el peso de cada palabra que había pronunciado desde el púlpito, cada sermón que había dado, cada consejo que había ofrecido, pero nunca había considerado en qué medida realmente conocía a Dios. No había amor genuino en lo que había predicado,
Solo un juego de apariencias, un espectáculo de palabras que enmascaraba una vida vacía. Estaba tan ciega por el deseo de reconocimiento, por el aplauso de los demás, que nunca me había detenido a escuchar a Dios realmente. En medio de todo eso, sentí una presencia que emergió del vacío, una presencia tan poderosa que todo lo demás se desvaneció a su alrededor. Ante mí apareció una figura. Era una figura imponente, pero serena, rodeada de luz. A pesar de la intensidad de su resplandor, no era cegadora. Había algo tan apacible, pero a la vez tan autoritario en su presencia, que no pude evitar sentir una mezcla de miedo y asombro. Sabía exactamente quién era, y la idea de estar frente a él me hizo sentir pequeña, insignificante. Era Cristo, el hombre que había predicado tantas veces, el mismo sobre quien había hablado en mis sermones, pero ahora frente a mí, en toda su gloria. Y entonces, con una voz llena de compasión, pero también de una verdad tan cortante que me dolió en el alma, dijo: «Nunca te conocí». Las palabras cayeron como un rayo, quebrando todo lo que creía saber sobre mi vida, sobre mi fe. No era un reproche ni una condena, sino una triste constatación. Cristo nunca me había conocido, a pesar de todo lo que había hecho en su nombre. Estaba devastada. Me quedé paralizada, incapaz de pronunciar una palabra, de reaccionar. El vacío que había sentido antes ahora se sentía como una enorme grieta dentro de mi ser. La paz que esperaba encontrar al estar frente a él era ahora una distancia irremediable. En mi interior me di cuenta de lo que nunca había entendido. Había construido toda mi vida y mi carrera religiosa sobre una fachada de perfección y control, pero sin conocer realmente al ser que decía predicar. Vi la inmensidad de la brecha entre mi vida y la verdad de Cristo, y aún así no había juicio, solo una enorme tristeza que se reflejaba en su mirada. Fue entonces cuando una luz, como una aurora brillante, me envolvió por completo. Era una luz que no cegaba, sino que llenaba el vacío de mi alma, como si todo lo que me faltaba estuviera siendo restaurado. De alguna manera, aunque todo en mí se sentía desbordado por el dolor, también sentí que había una posibilidad de redención. «Te doy una segunda oportunidad», me dijo Cristo, con una suavidad inesperada, pero con un peso tan grande que me costó respirar. Mi corazón se aceleró, y la angustia de mi alma dio paso a una sensación de esperanza, aunque tímida. «Vuelve, arregla lo que has hecho mal, predica mi verdad, no tus ideas». No entendía cómo podía volver a la vida, cómo podía reparar lo que había dañado en tanto tiempo. Pero no podía decir que no. La misericordia de Cristo me estaba ofreciendo lo que nunca imaginé que recibiría. Sabía que el camino por delante sería más difícil que cualquier otro desafío que había enfrentado en mi vida, pero también sabía que esa oportunidad, esa nueva oportunidad, significaba que aún podía encontrar mi propósito verdadero en él. De repente, la oscuridad que me rodeaba comenzó a disiparse y sentí una presión en el pecho, como si algo estuviera intentando retenerme en ese lugar. Las sombras, que antes parecían observadoras, comenzaron a moverse de una manera más agresiva, como si intentaran impedir mi regreso. Podía escuchar sus susurros, más intensos ahora, más claros. Eran voces distorsionadas, como si hablasen desde las profundidades de un abismo. Me decían que no podía regresar, que todo lo que había construido era irrecuperable. Una parte de mí quería creerlo, quería quedarme en ese estado de conocimiento superior que sentía. Pero una voz en mi interior, más fuerte que todas las demás, me decía que debía volver. Mi corazón latía con fuerza mientras la luz que me envolvía comenzaba a desvanecerse, como si el tiempo estuviera siendo apurado. «Vuelve», me dijo una voz desde el vacío. Era la voz de Cristo llamándome de vuelta. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, me encontré nuevamente en mi cuerpo, respirando con dificultad, como si hubiera estado ahogándome.
La luz del día se colaba por la ventana de la iglesia, y el sonido de los cánticos de los feligreses volvió a mi oído, pero ya nada era igual. Mi cuerpo se sentía pesado, mis manos temblaban, y mi mente estaba abrumada por todo lo que acababa de experimentar. Miré alrededor y vi a todos aquellos que me miraban con respeto, pero algo en mí había cambiado para siempre. La sensación de haber estado en una realidad que no podía comprender por completo me dejó vacía, como si hubiera sido testigo de algo que no podía contar, algo que nadie podría entender. Las sombras que habían intentado detener mi regreso ahora parecían estar al acecho, como si esperaran el momento preciso para atacar. Sabía que el precio de mi segunda oportunidad sería alto. A pesar de que había regresado a la vida, algo dentro de mí se sentía completamente alterado. No solo era el hecho de que había estado frente a Cristo y había recibido una segunda oportunidad, sino que ahora había una especie de batalla invisible que no lograba entender del todo. Cada vez que trataba de pensar en retomar mi ministerio, me invadía una sensación de incomodidad y miedo. Algo me decía que las fuerzas que había enfrentado en esa realidad espiritual no se habrían quedado atrás, que estaban dispuestas a hacer todo lo posible por deshacerme. No entendía completamente lo que estaba sucediendo, pero sentía como si una niebla oscura estuviera envolviendo mi mente y mi espíritu, alejándome de la paz que tanto anhelaba. Incluso cuando miraba a las personas que solían pedirme consejo, veía algo en sus ojos, como si algo de mí ya no estuviera allí, como si mi alma hubiese quedado marcada por todo lo que había vivido. Era como si ya no pudiera predicar de la misma manera. Antes había hablado con tanta seguridad, pero ahora mis palabras parecían vacías, sin la verdad que debía estar presente. Cada vez que subía al púlpito, sentía una presión, como si las fuerzas oscuras estuvieran al acecho, esperando el momento exacto para que me desmoronara. Mis días se volvían cada vez más intensos, con sueños extraños, visiones de sombras que se acercaban cada vez más y susurros que me llamaban por mi nombre. Parecía que no había escape. Incluso cuando trataba de orar, mi mente se llenaba de dudas. ¿Realmente lo conoces ahora?, me preguntaba a mí misma una y otra vez. ¿Eres digna de estar aquí predicando sobre él? Con el paso de los días, la sensación de ser observada por algo oscuro solo aumentó. Empecé a dudar de mi propia fe, y lo peor de todo era que no podía hablar con nadie sobre lo que había vivido. Nadie podría entender lo que había sentido en ese otro plano de existencia, ni cómo había sido confrontada con la verdad de mi vida. Sentía que mi reputación, todo lo que había construido, comenzaba a desmoronarse y la presión interna era insoportable. Una tarde, mientras caminaba hacia mi oficina, vi a una joven miembro de la iglesia. Su mirada me atravesó y sin decir una palabra, su rostro mostró una tristeza profunda, como si supiera exactamente lo que estaba pasando en mi interior. Fue un momento extraño, porque en su silencio sentí una conexión con ella que nunca había tenido con nadie antes. Su mirada parecía decirme que algo estaba a punto de suceder, que ya no podía seguir ocultando lo que había experimentado. Esa misma noche me senté sola en la iglesia pensando en todo lo que había sucedido. Sentí una presión abrumadora, como si las paredes de la iglesia se estrecharan a mi alrededor. La oscuridad dentro de mí se había vuelto casi palpable. Fue entonces cuando, por primera vez, sentí que no podía seguir viviendo una mentira. ¿Realmente estaba cumpliendo con mi propósito como pastora o simplemente estaba siendo usada por algo mucho más oscuro que yo misma? Mis pensamientos se vieron interrumpidos por un sonido en la distancia. Al principio pensé que era el viento, pero luego escuché claramente un susurro: «Silencio, te callarán». Mi corazón dio un vuelco. No solo las fuerzas espirituales que había sentido durante mi experiencia estaban al acecho, sino que ahora algo más,
algo mucho más siniestro, parecía estar tratando de silenciarme. No pude dormir esa noche. Cada rincón de la iglesia parecía estar lleno de presencias, y no podía apartar de mi mente aquellas palabras susurradas. Algo me decía que debía mantenerme en silencio, que todo lo que había vivido debería quedarse en el olvido, pero mi corazón no podía aceptar esa idea. La verdad que había descubierto, aunque aterradora y devastadora, era algo que no podía ignorar. La lucha entre mantenerme en mi cómoda posición, en el respeto y la admiración que había ganado, o exponer la verdad y arriesgarlo todo, me consumía por dentro. En mis oraciones pedía claridad, pedía fuerza para entender qué debía hacer, pero las respuestas nunca llegaban con claridad. Solo sentía una presión constante, una sensación de que las sombras que me acechaban esperaban el momento perfecto para aplastarme. Fue entonces cuando las visiones comenzaron a intensificarse. Veía escenas de mi ministerio, de mi vida pasada, pero todo con una distorsión extraña. Las caras de las personas a las que había ayudado parecían vacías, como si estuvieran perdidas, alejadas de Dios por mis propios errores. Escuchaba sus voces en mis sueños, pero no era un susurro de gratitud, sino una súplica desesperada por encontrar la verdad que nunca les había dado. Sentí una mezcla de angustia y culpa, como si fuera la única responsable de todo lo que había sucedido. Aquellos que había guiado por el camino de la fe no habían encontrado más que mi ego y mi deseo de control. Y las fuerzas que me perseguían sabían que debía hablar, que debía decirles a todos lo que había descubierto. Pero también sabían que mi voz podría ser silenciada, y no solo por mis propios miedos, sino por algo mucho más poderoso y oscuro que ya me acechaba. En medio de esa batalla interna, me encontré con una realidad aún más aterradora. Las fuerzas que intentaban callarme no solo eran espirituales, sino físicas también. Al principio, pensé que era solo mi mente jugando conmigo, que el miedo y la ansiedad me estaban afectando. Pero una tarde, mientras caminaba hacia la iglesia, sentí una presencia detrás de mí. Volteé rápidamente, pero no había nadie. A medida que seguía caminando, esa sensación de ser observada, de estar siendo perseguida, se intensificó. Miré a mi alrededor, pero todo parecía normal. Sin embargo, la sensación de opresión era tan palpable que me paralicé por un instante. Fue entonces cuando escuché unos pasos, ligeros pero claros, detrás de mí. Me giré nuevamente y esta vez vi una figura oscura en la esquina de la calle mirando fijamente hacia mí. El rostro era una sombra, pero sus ojos brillaban con un fulgor inquietante. No pude moverme. Era como si todo mi cuerpo estuviera paralizado por el terror. La figura desapareció tan rápidamente como había aparecido, pero el miedo quedó en mi pecho como un peso que no podía sacudir. Estaba siendo perseguida, no solo por lo que había vivido, sino por fuerzas mucho más oscuras, que sabían que si hablaba, todo lo que había construido podría desmoronarse. En esa noche, tomé una decisión. Sabía que no podría seguir viviendo con esta carga. No podía mantener el silencio. Mi fe, aunque rota, necesitaba encontrar la manera de ser restaurada. Sabía que las consecuencias serían enormes, que muchos no entenderían y que muchos se apartarían de mí, pero tenía que exponer la verdad. No podía seguir siendo una mentira más, una pastora que hablaba de lo que no conocía. De alguna manera había llegado a entender que la verdadera fe no se basa en la fama, el control o el reconocimiento, sino en un encuentro genuino con Dios. Un encuentro que yo misma había ignorado. Esa era mi misión ahora, enfrentar la verdad, aunque me costara todo lo que había construido, aunque tuviera que perder mi posición, mi iglesia y hasta mi reputación. Ya no podía seguir viviendo en la oscuridad de la mentira. Al día siguiente decidí hablar. Tomé la decisión más difícil de mi vida.
enfrentar a mi congregación, a aquellos que me habían seguido y admirado, y decirles la verdad. Sabía que sería un golpe duro, no solo para ellos, sino también para mí. La carga que llevaba dentro de mí era insoportable, y aunque mis palabras no pudieran reparar todo lo que había hecho, sentía que debía intentarlo. Mientras me preparaba para hablar, mi mente se nublaba con dudas. ¿Qué les diría? ¿Cómo podría transmitirles lo que había experimentado, lo que había descubierto sobre mi vida y mi relación con Dios? Las sombras seguían acechando, y las voces en mi mente me susurraban que no lo hiciera, que mi vida estaba en juego. Pero algo más profundo, una paz que venía de lo más profundo de mi ser, me decía que debía ser honesta. No podía vivir con más mentiras, no podía seguir predicando lo que no conocía. Finalmente, el día llegó. Durante el servicio me levanté frente a todos. La multitud estaba expectante, mirando con respeto, pero yo sabía que no podían ver lo que había visto, ni sentir lo que yo había sentido. Con voz temblorosa, comencé a hablar. Hoy estoy aquí para confesar algo que nunca imaginé que diría, les dije, sintiendo como si el peso del mundo cayera sobre mis hombros. Durante muchos años prediqué acerca de un Dios que creía conocer, pero lo que he descubierto es que nunca lo conocí verdaderamente. Las palabras me costaban, y cada una de ellas parecía arrancarme un pedazo de mi alma. Sentí la mirada atónita de los presentes, algunos confundidos, otros tal vez enfadados. Pero algo dentro de mí me empujaba a continuar, a exponer todo lo que había vivido, la experiencia de muerte que había cambiado mi vida para siempre, y cómo ahora entendía que el verdadero propósito de la fe no era el reconocimiento, sino el amor genuino hacia Dios y hacia los demás. Sabía que las consecuencias serían profundas, que muchos se alejarían, pero ya no importaba. Mi vida ya no estaba en mis manos, sino en manos de la misericordia de Dios. El silencio en la iglesia fue absoluto. No podía ver sus rostros con claridad, pero podía sentir sus miradas fijas sobre mí, algunas llenas de incredulidad, otras de sorpresa y algunas más llenas de furia. Nadie se movía, nadie hablaba. Solo escuchaba mi propia respiración, pesada y temblorosa, como si estuviera exponiéndome al juicio de todos. Los susurros de las sombras no cesaban. Podía oírlos cada vez más cercanos, como si estuvieran rodeándome, esperando que me detuviera, que abandonara mi confesión. Pero ya no había vuelta atrás. Mis palabras seguían fluyendo, aunque mi cuerpo estaba al borde de la descomposición. Cada confesión me despojaba de lo que quedaba de mi antigua identidad. He fallado a todos ustedes, continué, mi voz quebrándose. Me he dejado guiar por la fama, el poder y el control, olvidando lo que realmente significa servir a Dios. Durante todo este tiempo, prediqué sin tener una relación genuina con Él, pero ahora sé que Él me ha dado una segunda oportunidad. Y espero que al escucharme puedan encontrar en sus corazones lo que yo he perdido, la verdad de una fe que va más allá de las apariencias, que no busca reconocimiento, sino amor y humildad. Mientras hablaba, algo extraño ocurrió. Una sensación de luz cálida comenzó a llenar la sala, como si una fuerza invisible estuviera rodeándome, protegiéndome. Las sombras que me habían acechado parecían desvanecerse y la presión que sentía sobre mi pecho comenzó a aliviarse. Era como si, de alguna manera, al compartir la verdad, estuviera liberándome de todo lo que me había estado atormentando. Sin embargo, sabía que el camino no sería fácil. Sabía que muchos me juzgarían, que otros me abandonarían, pero algo profundo dentro de mí me decía que había hecho lo correcto. Al mirarlos a todos, esperé, con el corazón en la garganta, la respuesta. Algunos comenzaron a llorar, otros a susurrar entre sí, pero no vi rechazo.
Vi dolor, vi arrepentimiento, vi una oportunidad para que todos nosotros encontráramos un camino de regreso a lo que verdaderamente importa. El aire en la iglesia parecía haberse aclarado, y con cada palabra que pronunciaba sentía que algo se rompía dentro de mí. El peso que había estado llevando durante años comenzaba a levantarse, aunque no podía negar que la incertidumbre sobre lo que sucedería después me atormentaba. Al terminar de hablar, me quedé en silencio, esperando la reacción de mi congregación. No sabía qué esperarme. Algunos comenzaron a acercarse a mí, me abrazaron. Otros simplemente se quedaron de pie, observando. Sentí el calor de esos abrazos, como una especie de aceptación, pero también podía ver el sufrimiento en sus ojos. Había sido una confesión difícil, no solo para mí, sino también para ellos. A lo largo de los años, les había enseñado a seguirme a mí, cuando en realidad debía haberles mostrado el camino hacia Dios. Mi ministerio había sido, en cierto modo, un obstáculo en sus vidas. Pero, por otro lado, ahora había una oportunidad para restaurar todo lo que había sido destruido. Sentí que podía empezar de nuevo, aunque a sabiendas sabía que el camino sería largo y doloroso. Ya no sería la pastora de antes, la figura respetada y admirada. Sería algo más, algo genuino, aunque frágil. Esa noche, mientras me dirigía a mi casa, sentí que algo había cambiado. Las sombras que antes me acechaban parecían haberse disipado, como si la confesión hubiera roto una especie de hechizo oscuro que me había estado controlando. Por primera vez en mucho tiempo me sentí en paz, pero también vulnerada. Ahora que había hablado, la batalla no había terminado. Las fuerzas oscuras aún intentaban derribarme, pero algo dentro de mí había cambiado. La lucha era interna, era contra mi propia negación, contra mi ego que había sido el mayor obstáculo en mi vida espiritual. Me senté en mi cama esa noche, con la mente llena de pensamientos contradictorios, pero con una sensación extraña de libertad. Había comenzado a caminar hacia algo más grande, algo más allá de mi ministerio, algo que solo Dios podía revelar. Al día siguiente, un sentimiento de calma me envolvió, pero también una sensación de vulnerabilidad que no podía ignorar. Sentí como si mi vida estuviera en la cuerda floja, como si todo lo que había construido y todo lo que había sido durante tanto tiempo estuviera desmoronándose, pero al mismo tiempo esa era la sensación de estar comenzando de nuevo, de renacer. La iglesia ahora parecía diferente, como si sus paredes, que habían sido testigos de tantas mentiras y manipulaciones, pudieran finalmente respirar. Pero no me sentía como la pastora de antes. No quería volver a ser esa mujer que predicaba sin tener una verdadera relación con Dios. Ahora quería ser alguien más, alguien auténtico. Sabía que no iba a ser fácil, que la sombra de mi antiguo yo seguiría acechándome, pero ahora tenía un propósito mucho más claro: conocer a Dios verdaderamente, sin más máscaras ni intereses ocultos. Sin embargo, las sombras no desaparecieron por completo. A medida que pasaban los días, sentía que algo estaba al acecho. Había momentos en los que sentía como si algo me estuviera observando, esperando el momento en que me debilitara para atacar. Las fuerzas oscuras que me habían perseguido desde mi experiencia espiritual no se habían rendido, y ahora se alimentaban de mi vulnerabilidad. Pero había algo en mí que no me dejaba caer, algo que seguía diciendo que todo iba a estar bien, aunque no pudiera ver cómo. Cada vez que una sombra se acercaba a mí, me recordaba las palabras que Cristo me había dicho, aquellas palabras que no podían ser ignoradas. A pesar de todo, te doy una segunda oportunidad. Y en esos momentos, recordando esa misericordia, la paz regresaba, aunque solo fuera por un instante. Sabía que la batalla no había terminado, pero ahora tenía la fuerza para enfrentarla. Esta vez no estaba sola. La iglesia comenzó a cambiar también.
La congregación, al principio sorprendida y confundida por mi confesión, empezó a mostrar señales de renovación. Algunos ya no me veían como la líder infalible que había sido antes, sino como una mujer que había tocado fondo y, con la misericordia de Dios, estaba tratando de levantarse. Vi que mi vulnerabilidad, mi disposición a ser sincera, abrió puertas en los corazones de los demás. Muchos vinieron a mí, compartiendo sus propias luchas, sus propias dudas. Parecía que, al exponer mi propia lucha interna, otros se sentían valientes para hacer lo mismo. La atmósfera en la iglesia, que siempre había sido una mezcla de respeto y temor hacia mi figura, ahora estaba llena de honestidad, de un deseo genuino de sanar y de buscar una fe más profunda. Sin embargo, esa sensación de ser observada nunca se desvaneció por completo. Había momentos en los que sentía que las sombras aún me acechaban, esperando mi momento de debilidad. La batalla no era solo espiritual. Sabía que los demonios que se habían levantado en mi vida no solo eran una metáfora, sino algo real, tangible, que no quería verme restaurada. En los días siguientes, me sentí atacada no solo en mi mente, sino también en mi cuerpo. Sentía dolores inexplicables, como si algo me estuviera golpeando internamente. A veces despertaba en medio de la noche con una sensación de ahogo, como si me estuviera sofocando, y en esos momentos sentía que el temor y la desesperación comenzaban a tomar control nuevamente. Pero en esos momentos de oscuridad, recordaba lo que había visto y experimentado. En mi muerte, Cristo me había dado una segunda oportunidad, y eso era lo único que necesitaba para seguir luchando. Cada dolor, cada ataque, era una oportunidad para demostrar que mi fe no estaba en las apariencias, ni en el poder de las sombras, sino en algo mucho más profundo. En ese momento, entendí lo que realmente significaba vivir con Cristo. No era una vida fácil, no era una vida sin luchas, pero era una vida con propósito. Con el paso de las semanas, la iglesia comenzó a transformarse de una manera que nunca imaginé. Lo que antes había sido un lugar donde el temor al juicio y la perfección gobernaban, ahora se estaba convirtiendo en un espacio de verdadera vulnerabilidad y humildad. La gente comenzaba a hablar abiertamente sobre sus luchas, sus fracasos, sus dudas, algo que nunca había sido bien visto en mi comunidad. Las máscaras se caían, y por primera vez sentí que estábamos todos caminando juntos en un camino de fe genuina, no de una religión de apariencias, sino de una fe profunda que busca a Dios en lo más íntimo. Sin embargo, la paz que experimentaba no era completa. Las sombras, aunque menos intensas, aún acechaban desde las esquinas de mi mente. Algunas noches, mientras oraba, sentía presencias invisibles, fuerzas malignas que se aferraban a mi alma, intentando arrastrarme nuevamente hacia la oscuridad de la desesperación. Pero con cada oración, con cada acto de fe genuina, sentía que esas fuerzas perdían su poder sobre mí. Había algo en el aire, algo diferente. A pesar de todo, sabía que la lucha no había terminado. Un día, mientras caminaba por la ciudad, me encontré con una mujer que de alguna forma me reconoció. Ella no era parte de mi iglesia, pero tenía una mirada llena de dolor. Se acercó a mí y sin decir palabra, me abrazó. Su abrazo fue cálido, lleno de una necesidad silenciosa de consuelo. Al apartarnos me dijo, «Gracias, no sé cómo, pero algo cambió en ti. Vi que ya no eres la misma». No pude evitar emocionarme, porque entendí que sus palabras no eran solo para mí, sino para todas las personas que a través de mi lucha estaban viendo una transformación real. Quizás, después de todo, mi decisión de hablar había valido la pena. Mi vida, aunque llena de luchas, ahora tenía un propósito más grande. En ese abrazo sentí la confirmación de que, aunque aún tenía mucho que aprender y muchos obstáculos que enfrentar, estaba en el camino correcto. A medida que pasaba el tiempo,
me di cuenta de algo que no había comprendido antes. La fe verdadera no tiene que ver con el reconocimiento de los demás, ni con la posición que uno ocupa en la iglesia. La fe auténtica es un caminar silencioso y constante, una lucha diaria contra las sombras, contra las tentaciones, contra los propios miedos. Aprendí que no podía seguir buscando la validación de otros, ni intentar ser perfecta en mis acciones. El camino de la fe es imperfecto, lleno de caídas, de levantadas, pero lo importante es no rendirse, seguir buscando a Dios incluso cuando no lo entendemos, incluso cuando la oscuridad parece devorarnos. La misericordia de Dios había sido tan grande conmigo que no podía hacer otra cosa que seguir adelante, con la esperanza de que Él seguiría guiándome. Una noche, mientras oraba, sentí algo que no había sentido desde el día en que desperté de mi experiencia cercana a la muerte. La presencia de Dios, tan cercana y palpable, llenó mi habitación. Era una paz que sobrepasaba todo entendimiento, un amor incondicional que me envolvía por completo. Sentí como si finalmente, después de tantos años, realmente hubiera comenzado a conocer a Dios. No era la imagen que había creado de Él, ni la visión que había aprendido a predicar, sino un Dios vivo, real, cercano y amoroso. En ese momento, supe que mi misión ahora era diferente. No debía seguir buscando la fama o el reconocimiento. Debía compartir lo que había vivido, lo que había aprendido, y enseñar a los demás que la verdadera fe es el camino hacia una relación profunda y verdadera con Dios, más allá de las apariencias, más allá del ministerio, más allá de los títulos. Solo entonces, cuando me liberé de todo lo que pensaba que era, pude comenzar a entender lo que significaba ser verdaderamente una hija de Dios. A pesar de la paz que sentía en mi corazón, sabía que el camino por delante no sería fácil. La lucha espiritual no se acaba con una confesión o una experiencia cercana a la muerte. El enemigo no se rinde tan fácilmente, y las fuerzas oscuras que había enfrentado antes no desaparecían solo porque había encontrado la paz. Con cada paso que daba en mi nueva vida, las tentaciones de la vanidad, del control y de la aprobación humana volvían a acecharme. Las sombras no desaparecían por completo. A veces me sentía tentada a regresar a mi antigua forma de vida, a la comodidad que ofrecían la fama y el poder. Pero algo dentro de mí me lo impedía. Había experimentado lo que significa ser verdaderamente conocida por Dios, y esa relación era más importante que cualquier otra cosa. Me di cuenta de que la lucha no era solo contra las fuerzas malignas externas, sino también contra las partes de mí misma que aún no habían sido completamente transformadas. Con el tiempo, mi ministerio se convirtió en algo completamente diferente. Ya no me importaban los aplausos ni las multitudes. Empecé a hablar de mi experiencia, de lo que había vivido, de lo que había aprendido. Algunas personas se alejaron, incapaces de comprender lo que estaba diciendo, pero otras comenzaron a acercarse, a escuchar con humildad. Sentí que mi propósito no era solo predicar un mensaje religioso, sino compartir una verdad que podía cambiar vidas. Quizás nunca tendría la misma influencia que antes, pero ahora sabía que mi propósito era más grande. Mi ministerio ya no era acerca de mí, sino de Cristo. Había descubierto lo que realmente significaba seguirlo. No era una cuestión de reconocimiento o poder, sino de rendirse completamente a su voluntad y de vivir de acuerdo con su amor incondicional. No fue fácil, pero finalmente pude decir con certeza que mi fe, aunque imperfecta, era real. Hoy, mirando atrás, no puedo evitar sentir una mezcla de gratitud y asombro. La experiencia que me transformó fue dura, aterradora y desconcertante, pero me permitió encontrar algo que nunca había imaginado. Un propósito real en mi vida,
algo que va más allá de la religión o del ministerio. Me di cuenta de que el verdadero propósito en esta vida no es ser aclamada ni tener reconocimiento, sino vivir con integridad, con humildad y sobre todo conocer a Dios en lo más profundo. No fue fácil. Todavía hay momentos en los que las sombras tratan de atormentarme, en los que dudo, en los que siento que no soy suficiente. Pero cada vez que miro hacia atrás, a ese día en que desperté fuera de mi cuerpo, sé que esa segunda oportunidad que Dios me dio no fue solo para seguir predicando, sino para vivir una vida de verdadera conexión con Él. A veces, las pruebas nos muestran el verdadero camino, y aunque el precio fue alto, ahora puedo decir con certeza que, al fin, conozco lo que significa ser completamente libre en Cristo. Y bueno, esa fue mi experiencia. No fue fácil, ni rápida, pero la transformación que viví me cambió para siempre. Quiero saber lo que piensas. ¿Te ha llegado de alguna forma esta historia? ¿Has tenido alguna experiencia parecida? ¿Algo que te haya hecho replantearte todo lo que creías saber sobre tu fe o tu vida? Si tienes algo que compartir, me encantaría escuchar tus pensamientos. La idea de compartir nuestras historias es justamente eso, conectarnos y aprender unos de otros. Así que, si te sientes cómodo, por favor, deja un comentario y cuéntame qué te pareció todo esto. Estoy aquí para leer y conversar,